Gracias. Como os decía, cuando hablamos Emanuel y yo un poco para plantearlo, tanto desde el punto de vista de competiciones como de contratos laborales, os pido disculpas porque sí que es verdad que a lo mejor desde un punto de vista más metodológico, académico, sistemático, puede a lo mejor ser un poco chocante, pero bueno, creo que es bueno que empecemos por la perspectiva internacional, sobre todo porque aquí tanto la normativa, me voy a centrar obviamente en el fútbol, que nos va a dar directrices o orientaciones como ha hecho la FIFA, es la internacional, sin perjuicio de que cada legislación nacional, argentina, paraguaya, brasileña, española, lo que sea, ya la propia normativa de FIFA, tanto el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, los últimos artículos, como las orientaciones generales que ha dictado la FIFA en la materia, empieza a darle cobertura a esas legislaciones nacionales o esos acuerdos, convenios colectivos. Una vez que hayamos visto esa parte más de laboral internacional y su aplicación práctica, por ejemplo, en otros países, veremos un poco el impacto desde la perspectiva nacional más focalizado en el ámbito de competiciones, y aquí sí que os hablaré rápidamente un poco cómo hemos tratado, y yo creo que lo interesante será más el debate, de solucionar la problemática en el ámbito español. En este caso sí que tenemos leyes específicamente aprobadas para estas materias que van a afectar y que están afectando al deporte y especialmente al fútbol, sobre todo en materia de explotación comercial de derechos audiovisuales, leyes que se han aprobado hace apenas un mes y que están ya en vigor. Ha cambiado bastante la configuración tanto de la organización del deporte en España en general como de la explotación comercial de derechos audiovisuales. Eso influye obviamente en los contratos laborales y en las competiciones. Es curioso que hayamos tenido que tener una pandemia en España para que incluso instituciones que a veces no tienen, o personas que no tienen la mejor de las relaciones, pues incluso hayan suscrito pactos que son públicos y notorios, y también haremos unas breves conclusiones. Emanuel, aquí me someto a lo que queráis. Si queréis preguntar directamente, los que me conocéis, yo creo que en cualquier momento, yo creo que cualquiera pueda plantear algo puede ser más útil, pero viendo tanta audiencia, igual ahora lo fastidiamos todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario, crítica, sugerencia, en cualquier momento, yo creo que puede ser más efectivo incluso más llevadero, pero bueno, si no, nos ajustamos un poco al guión y al final de la intervención, pues planteamos preguntas partiendo de una idea, y yo aquí sí que, a fuerza de sincerarme con todos vosotros y de reiterar el agradecimiento, aquí es un ámbito en el cual yo creo que tanto a nivel nacional como continental o mundial, todos compartimos una sensación de cierta incertidumbre, de cierta inseguridad. Estamos ante situaciones que nunca antes habían producido. Cuando han empezado estos problemas, pues tratas de hablar con compañeros de tu ciudad, de tu localidad, de tu país, de tu continente, del otro continente, y todos alcanzábamos las mismas conclusiones de que no teníamos nada y que, bueno, un poco lo que se ha ido construyendo jurídicamente en apenas estos 2-3 meses que tenemos de pandemia, pues creo que puede ser ilustrativo, pero también son cuestiones que todavía muchas de ellas no tienen algunas eficacia jurídica, otras son meras orientaciones, pero que creo que pueden ayudar un poco a comprender la situación, la complejidad, y que creo que ante esta situación nunca nos hemos visto, por lo menos desde el punto de vista jurídico, con herramientas ni con mecanismos, ¿no? Yo quiero ser siempre optimista, aunque sea de forma moderada, pues bueno, yo creo que esto también nos va a servir de gran enseñanza en el ámbito del derecho del deporte o del derecho del fútbol. Bueno, dentro de ese punto de vista de perspectiva internacional, obviamente, como os decía antes, tenemos que acudir a la normativa FIFA, porque cada país probablemente pueda tener sus propias especificidades, y en España de momento no hemos tenido una normativa laboral específica en esta materia. A lo que tenemos que acudir es un poco, me imagino que viendo los ilustres invitados a la sesión, se lo conocen mucho mejor que yo, pero sí que tenemos que ir un poco a ver qué es lo que FIFA nos está recomendando a los clubes, a los jugadores y a las federaciones, partiendo de que, como os decía al inicio de la exposición, estamos ante una situación completamente insólita para el deporte, para el mundo, una paralización y suspensión total de competiciones que afortunadamente pues vemos que empiezan a volver a organizarse. Tenemos el caso de la Bundesliga, el caso de nuevas ligas aquí en Europa que van a comenzar con carácter inmediato, incluso competiciones también, la Liga de Fútbol Profesional en España o el resto de competiciones federadas que tienen que terminar, también probablemente puedan comenzar en próximas fechas y en otros países. Y lo que se trata un poco, yo creo que aquí sí que tenemos que agradecer a esa nueva FIFA,
nacido en el año 2016, a ese nuevo presidente, y sobre todo, y perdonad que lo lleve porque es una persona pues, de la máxima valía que todos conocéis, el equipo legal, dirigido ahora por Emilio García, pues que se ha querido pringar, con perdón de la expresión, se ha querido mojar y por lo menos sí que nos ha servido por lo menos a las federaciones nacionales, a las confederaciones. Yo he tenido el privilegio de asistir a alguna sesión de trabajo, pues bueno, a tener un contacto fluido, a que le pudiéramos plantear problemáticas, a dictar recomendaciones y a trabajar en ese grupo de interés que creo que dentro de esa nueva visión 2.0 del fútbol mundial, de FIFA, que a día de hoy pues, ostenta ese organismo rector del fútbol a nivel internacional, pues creo que el papel que está desarrollando es un papel fundamental, primordial, sabiendo que obviamente no pueden incidir en materias de ámbito nacional, pero creo que esos principios rectores que han seguido, pues creo que nos están ayudando en gran medida, ¿no? Lo que os podré contar de ejemplos prácticos que puedo vivir en el quehacer cotidiano diario, por lo menos en el ámbito federativo sí que nos han ayudado, ¿no? Primero ese primer grupo de trabajo que se creó en el Buró del Consejo de FIFA en marzo del 2020 para estudiar, a pesar de que FIFA está envuelta en ese proceso de reforma del reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores y otros reglamentos, como puede ser el de agentes, había que salvaguardar de alguna forma los problemas generales que provocaba la pandemia, obviamente ligados a esa suspensión de las competiciones y principalmente dos problemas que tenemos a día de hoy encima de la mesa, que es salvaguardar los contratos de futbolistas y clubes que se podían ver afectados por esa no coincidencia de los pactos inicialmente previstos en los contratos de trabajo y sobre todo por dar el debido soporte desde el punto de vista de los periodos de inscripción. Partimos, como no puede ser de otra forma, de lo dispuesto en ese artículo 27 del reglamento sobre transferencia de jugadores, que yo creo que cuando lo leíamos, cualquiera de los que estamos hoy aquí, pues nunca pensábamos que, joder, ¿qué será esto de la fuerza mayor y de los asuntos que tiene que resolver el Consejo? Pues bueno, hemos visto que gracias a ese artículo que preveía la habilitación al Consejo para adoptar decisiones en casos de fuerza mayor y de forma inmediata se declaró el COVID-19 como fuerza mayor a efectos de la FIFA y el inicio de ese grupo de trabajo en esa filosofía también de la nueva gobernanza de FIFA, ¿no? de tener a todas las partes de la familia o de los stakeholders o de los grupos de interés dentro, ya sean jugadores, ya sean clubes, ya sean federaciones, ya sean confederaciones, para que puedan debatir y proponer soluciones consensuadas. Esto a veces, obviamente, produce que las normativas tarden más en aprobarse, como antes, pero yo creo que enriquece muchísimo más el debate y facilita mucho mejor el diálogo, los acuerdos y, sobre todo, la seguridad jurídica, ¿no? FIFA en esas orientaciones, y esto veremos ahora cómo lo estamos aplicando en ámbitos nacionales, pues ve tres cuestiones o problemas principales: contratos con fecha de vencimiento próximo, contratos que no se van a poder cumplir con el COVID y periodos de inscripción. Primera de los supuestos, obviamente, paso por encima porque obviamente todos conocemos el artículo 6 del reglamento de transferencia de jugadores, la posibilidad de inscribirse solamente en 2 periodos y los problemas que podemos tener en algunas federaciones nacionales donde el concepto de temporada no tiene nada que ver con el concepto de temporada a efectos del reglamento. En España, por ejemplo, el concepto de temporada, tal y como es definido en el reglamento general, con carácter general, empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. En esta temporada ya hemos visto que el Consejo Superior de Deportes acaba de aprobar una modificación del Reglamento General de la Federación que permite cambiar ese concepto, pero a efectos de FIFA el concepto es distinto. Comienza con el primer partido oficial de la Liga y termina en el último partido. Esto también puede generar problemas en aquellos pactos en los cuales los clubes y los jugadores hayan firmado, por ejemplo, en el caso de ligas con temporada de 1 de julio a 30 de junio, pues obviamente normalmente los contratos están firmados hasta el 30 de junio. Ahí se necesitará o se precisará de algún tipo de acuerdo, obviamente, entre el jugador y el club, que veremos que es un poco a lo que tiende FIFA en sus recomendaciones para poder postergar bien la incorporación del jugador al nuevo club o prorrogar, en su caso, la duración de la relación laboral de los contratos. Aquí las orientaciones son bastante claras, se basan en estos principios rectores y la idea es que, obviamente, desde un punto de vista muy loable, que es la salvaguarda de la integridad de las competiciones nacionales y de las competiciones continentales, en la medida que
la legislación nacional o la autonomía contractual de las partes lo permita, pues que se prolonguen hasta la fecha nueva de finalización de la temporada esos contratos que ligan hoy en día al jugador y al club, y en el otro opuesto, es decir, si el contrato tiene que empezar, por ejemplo, el 1 de julio, pues que en la medida de lo posible se posponga hasta la nueva fecha y que hagamos todos los mejores esfuerzos posibles, tanto clubes y jugadores, para en la medida de lo posible darle prioridad a ese club anterior. Aquí obviamente el problema va a ser si no hay ese acuerdo entre el club y el jugador. Y ahora lo añadiremos con las cuestiones de los periodos de inscripción, veremos que también ahí puede haber un auxilio a la hora de, en la medida de lo posible, permitir que la integridad de las competiciones salve que no haya esos cambios de clubes que no se acompasen con las temporadas deportivas, porque obviamente cuando el club y el jugador pactaron inicialmente esa relación laboral, obviamente nadie podía ni siquiera tener en la cabeza que iba a existir una suspensión de las competiciones como la que ha acontecido o una pandemia del nivel que nos ocupa, ¿no? Ese sería el primero de los supuestos que a día de hoy, pues bueno, en España es verdad que sí que puede haber determinados problemas a la hora de mantener esas relaciones laborales, pero bueno, yo creo que es loable la voluntad de FIFA de tratar bien de postergar el inicio de esos nuevos contratos o bien de prorrogar los actualmente existentes, pero obviamente supeditado a ese acuerdo entre las partes. Otro supuesto importante que FIFA divide es, y que también tenemos en la actualidad, es la imposibilidad de cumplir los contratos en los términos y condiciones que las partes habían previstos. Es verdad que el COVID, como bien afirma FIFA, puede repercutir negativamente en el cumplimiento de estos contratos e impedir que se puedan cumplir tal y como se pactó, bien porque haya decisiones de autoridades sanitarias o gubernativas que prohíban el trabajo, que prohíban la realización de entrenamientos, o bien porque obviamente los clubes probablemente no puedan ofrecerles trabajo. Aquí, nuevamente, la FIFA se remite a lo que pueda establecer la legislación nacional. En el caso de España sí que ha habido regulación laboral general, por ejemplo, para permitir en la medida de lo posible los expedientes de regulación temporal de empleo. Muchos clubes, tanto desde el punto de vista del fútbol profesional como del fútbol federado, se han acogido a esta posibilidad que otorgaba el gobierno, y lo que se trata también en la medida de lo posible es que pueda haber discriminaciones en este tipo de situaciones, sobre todo a efectos de problemas de transferencias internacionales y de con problemas de que puedan existir soluciones diferentes tanto dentro de los propios órganos judiciales de FIFA, la CRD o en la Comisión del Estatuto del Jugador o en los tribunales nacionales. Aquí, nuevamente, lo que se insta, y yo creo que también de forma muy correcta por parte de FIFA, es a alcanzar esos acuerdos. También una lanza a favor de los convenios colectivos, es decir, de un mecanismo de negociación entre clubes y jugadores, y abordar, pues, también beneficiarse de esas posibles programas gubernamentales de ayuda, o también, en la medida de lo posible, tratar de evitar decisiones unilaterales de modificación de contratos, siempre y cuando obviamente no respeten la legislación nacional o los mecanismos de negociación colectiva. Y aquí nuevamente se lanza en esos principios ese deseo de que se alcance un acuerdo, y en el supuesto de que la legislación nacional no ofrezca estas posibilidades o los convenios colectivos, sí que se le dan una serie de parámetros a los órganos judiciales de FIFA, bien sea la CRD o el CJ, para tener en cuenta un poco cuál ha sido la intención de las partes, qué situaciones económicas había, un poco apelando ya a principios más genéricos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pues de la proporcionalidad de las enmiendas que se someten al contrato, de la situación económica del club, de los ingresos, de los nuevos ingresos del empleado, si la decisión afecta a uno o dos o tres futbolistas o afecta a toda la plantilla, pues bueno, ahí sí que se entiende que realmente se aspira en la medida de lo posible a evitar abusos por ambas partes, tanto por parte del jugador como por parte del club. Y el último elemento fundamental, y esto ya enlaza con lo que vamos a ver de ámbitos ya más propiamente nacionales o federativos, es qué ocurre con los periodos de inscripción. Esto, el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, artículo 6, anexo 3, lo viene regulando ya desde hace muchos años, esos dos periodos, y aquí también pues creo que es muy loable la flexibilidad por parte de FIFA para que
las federaciones nacionales, obviamente con arreglo a su casuística y problemática y también con arreglo a esas decisiones que pueden venir dadas por la autoridad gubernativa o por la autoridad sanitaria correspondiente, pues puedan modificar esos periodos que tienen que dar con un año, con 12 meses de antelación a la FIFA, pues que las federaciones nacionales obviamente acomoden esos nuevos periodos de inscripción a esa nueva realidad. Esto también indirectamente, obviamente, afecta a las relaciones laborales, porque, bueno, si al final el futbolista y el club no alcanzan ese acuerdo, al final, pues, tanto el nuevo club como el futbolista, en gran medida se van a ver impedidos de poder ser inscritos en otro nuevo club hasta que no termine ese periodo, hasta que no se inicie ese nuevo periodo de inscripción, ¿no? Yo creo que esto es una decisión que salvaguarda perfectamente la integridad de las competiciones y evita en la medida de lo posible que se pueda poner en peligro. Y además, dentro de esa flexibilidad tan loable de FIFA, también se establece esta excepción, que veremos si tiene eficacia práctica o no. Sí que nos han llegado consultas de determinados clubes o de determinados jugadores sobre la posibilidad de que aquellos contratos que hayan vencido o se hayan rescindido como consecuencia del COVID, pongamos el ejemplo de una competición nacional que ya haya sido suspendida o que haya sido completamente finalizada, pues bueno, sí que se habilita la posibilidad a ese jugador de ser inscrito en otra federación nacional fuera del periodo con independencia de la fecha de vencimiento o rescisión. Es un poco esa excepción que tenemos en la normativa FIFA del jugador en paro o esas excepciones que en algunas normativas tenemos, por ejemplo, por lesiones de larga duración o por otro tipo de ejercicios, por ejemplo, de cláusulas de rescisión, pues bueno, en este caso sí que es una cuestión que yo creo que también va a facilitar en gran medida que ese futbolista pues, pueda ser inscrito nuevamente en el club. Eso sería, sin perjuicio de lo que en el debate podamos desarrollar más, pues bueno, el principal impacto en los contratos laborales, sin perjuicio de que haya habido legislaciones nacionales que en ocasiones sí que, desde el punto de vista de derecho laboral general o de derecho laboral específico deportivo, sí que puedan ofrecer soluciones a esos problemas. Yendo ya más un poco, y perdonad, a la perspectiva donde os puedo dar más ejemplos prácticos, reales del ámbito nacional, sí que os voy a poner un poco la perspectiva española, que creo que puede enriquecer el debate para que luego hablemos de otras perspectivas, argentinas, de los países que tenemos aquí representados, por lo menos cómo estamos o cómo está impactando el COVID en las competiciones y en los contratos laborales de los futbolistas desde el punto de vista nacional. Principalmente, yo creo que aquí sí que tenemos un impacto brutal a nivel de competiciones, tal y como os he manifestado antes, porque sí que hemos logrado en España que los partidos políticos cambien la regulación aplicable al deporte en general y que sí que se modifique en gran medida el modelo que estaba vigente, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con la explotación comercial de derechos y sobre todo el progreso en las relaciones de determinadas entidades desde el punto de vista jurídico y político. Por un lado, yo creo que es muy elogiable también la labor que la Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, y la labor que el Consejo Superior de Deportes en el ámbito español, veremos a ver en otras realidades, ha definido, ¿no? Porque ha situado el deporte como una estrategia política del máximo nivel. Siempre en cualquier debate sobre la pandemia sanitaria, sobre el COVID-19, se ha situado el deporte en la primera línea del proceso. Prácticamente se han dictado órdenes ministeriales todas las semanas que directa o indirectamente afectaban el deporte. Se ha situado en la primera línea de lo que aquí se denomina el proceso de retorno a la nueva normalidad. Se han permitido la vuelta a los entrenamientos de los deportistas profesionales, de las competiciones profesionales. Incluso todavía nos encontramos en España, lamentablemente, en un proceso de desescalada, en una fase de desescalada, pero ya se ha permitido que probablemente la Liga de Fútbol Profesional pueda iniciarse en la semana del 8 de junio, que puedan haber entrenamientos ya no solo de la parte profesional, también están empezando los entrenamientos en el deporte federado y, sobre todo, también desde el punto de vista del gobierno, pues se ha dado un papel clave al fútbol, una de esas grandes locomotoras, como ha dicho la Secretaria de Estado, que creo que sí que ha sido muy generoso y ha adoptado una buena disposición, firmando un pacto de Viana que ahora veremos, que ha permitido que esa coordinación conjunta entre Consejo Superior de Deportes, Autoridad Pública y autoridades futbolísticas privadas, la Federación Española de Fútbol
y la Liga de Fútbol Profesional pues pueda llegar a ese nuevo marco jurídico con el acuerdo de todas las partes, ¿no? Y también quería destacarlo porque yo tengo el privilegio de formar parte de este grupo de trabajo. El Consejo Superior de Deportes inmediatamente creó este grupo de trabajo de impulso al deporte, donde con las ligas, con todas las federaciones, con agentes públicos y privados, pues hemos estado buscando soluciones desde todos los puntos de vista, económico, jurídico, social, deportivo, para reabrir nuevamente las instalaciones, para, en la medida de lo posible, darle coberturas a los deportistas, a los clubes y, sobre todo, involucrar también a toda la ciudadanía. Creo que el espíritu de colaboración ha sido mutuo, también con los Consejos Generales de Educación Física y Deporte, promoviendo toda una serie de hábitos saludables, y esto también ha incidido en gran medida en alcanzar ese pacto de Viana que, como podéis ver ahí, luego si queréis completamos un poco más, el 18 de abril del 2020, un pacto histórico porque permitió pactar el retorno del fútbol y, sobre todo, el rescate a todo el deporte nacional y a los deportistas. Creo que son ideas que a lo mejor en algunas situaciones pueden ser útiles. Aquí se trató de negociar, pues bueno, esa vuelta, sobre todo del deporte que más ingresos genera, que es el fútbol, supeditada obviamente a lo que las autoridades sanitarias y gubernativas fueran manifestando o recomendando, bajo obviamente los protocolos de salud precisos, pero ahí se dio un paso importantísimo por parte de la Federación y por parte de la Liga para establecer un nuevo marco jurídico regulador del deporte y del fútbol en España, crear un fondo de contingencia, modificar el régimen jurídico aplicable a los derechos audiovisuales, en los términos que voy a explicar a continuación, para permitir, además, que pueda haber unas mayores cantidades económicas que desde el fútbol se destinen a todos los deportes federados, olímpicos y paralímpicos, sobre todo en la antesala de unos Juegos Olímpicos, y también desde un punto de vista ya no solo jurídico-deportivo ni jurídico-deportivo-económico, sino también desde el punto de vista incluso de la buena gobernanza, exigiendo, como ha sucedido hace apenas un par de semanas, que se firme un código de conducta del fútbol, que también han suscrito casi todas las federaciones olímpicas de este país y otra serie de entidades, para incrementar pues el diálogo, la colaboración y los pactos en la materia, ¿no? Yo creo que si uno de los grandes beneficios, si puede haber alguno, de la pandemia es que por lo menos ha reorganizado las relaciones entre todos los agentes del fútbol en España y, sobre todo, ha modificado de forma completamente acertada un nuevo régimen jurídico de los derechos audiovisuales, y también teniendo en cuenta la necesidad de proyectar de forma internacional la reputación de España en el ámbito deportivo, y sobre todo contando con todo el apoyo del Gobierno para la candidatura ibérica entre España y Portugal para optar al Mundial del año 2030, que es un poco también lo que el Gobierno ha querido suscribir en ese pacto con la Federación y con la Liga. Destacaría ese código de conducta. Es verdad que durante muchos años, y esto ha sido un hecho público y notorio, las relaciones a lo mejor no han sido las mejores entre el deporte federado y las ligas profesionales. Esto es algo que se da en todos los países. Probablemente en Argentina y en muchos países donde convivan federaciones y ligas también hay esos problemas de relaciones, pero yo creo que hay un antes y un después, tanto tras el Pacto de Viana del 18 de abril como con este código de transparencia y este código de conducta, fijando una serie de pilares más éticos, pero también jurídicos, de generar confianza, de integridad, de diálogo, de utilizar la resolución amistosa de los conflictos a través de la mediación, de transparencia, de ejemplaridad, que ha permitido, obviamente, que se modifique el régimen jurídico aplicable tanto al ámbito laboral como al ámbito competitivo, como vamos a ver. Sin ese pacto, obviamente, sin ese pacto entre la Liga, la Federación y el Gobierno, hubiera sido completamente imposible que se reiniciaran las competiciones y, sobre todo, que se adoptaran estas decisiones. Aquí, y estáis viendo que son fechas prácticamente de hace semanas o días, ese primer hito del Pacto de Viana fue el Código de Conducta. Ese segundo hito ha sido esta resolución del Consejo Superior de Deportes, que ha permitido, el Consejo Superior de Deportes es la máxima autoridad gubernativa en materia de deporte en España, ha permitido dotar a las competiciones de una serie de elementos de seguridad jurídica para proceder a su nueva reanudación o no, dándole la competencia a las federaciones deportivas y permitiendo que decidan a través de sus comisiones delegadas si tenían que terminar o no las competiciones, si se debían de reanudar o no,
si se reanudaban, en qué condiciones, y si no se reanudaban, pues bueno, qué consecuencias clasificatorias había. Y a resultas de esta resolución, pues todas las federaciones deportivas en España están adoptando las decisiones. Yo ahora os hablaré en directo de lo que tenemos a día de hoy en el fútbol español, pero que también aquí se ve la implicación directa e inmediata del gobierno, ¿no? Esto es algo que también hay que agradecer, porque pocas veces hemos podido asistir a esos esfuerzos por parte de todos los poderes públicos para, en la medida de lo posible, dar soluciones a estos problemas en el ámbito deportivo. Y la solución, obviamente, que exigía esta resolución, ahora veremos cómo se ha plasmado, es que se atienda siempre a criterios de objetividad, a criterios de integridad, a criterios de justicia deportiva y de resultados competitivos. ¿Cómo hemos llevado eso al fútbol en España a día de hoy, o qué impacto ha tenido el COVID en las competiciones nacionales? Pues bueno, hemos tenido que adoptar dos decisiones en comisiones delegadas de este mes de la Federación, la última el 8 de mayo, cuyas decisiones además han sido completamente ratificadas por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, y además han contado con el informe favorable de la Liga de Fútbol Profesional, de todo el fútbol profesional, lo cual pues es también histórico, porque también durante muchos años ha habido tensiones a la hora de aprobar nuevos reglamentos o estatutos entre ambas entidades, ¿no? Aquí en todo momento la Liga de Fútbol Profesional ha informado de forma positiva estas propuestas que nacen de la federación, pero que también obviamente tienen que participar los clubes profesionales y la propia liga. Aquí hemos tenido que adoptar dos nuevas decisiones en el reglamento general. Una es prorrogar de forma excepcional la finalización de la temporada en función de la evolución de la pandemia. Es decir, aquí será la Junta Directiva de la Federación quien decida cuándo finaliza la temporada. Es decir, ya no va a finalizar el 30 de junio del 2019, finalizará cuando así nos lo diga la autoridad sanitaria y gubernamental, y por lo tanto habrá que adoptar el correspondiente acuerdo de la Junta Directiva, que afectará también a la fecha de inicio de la nueva temporada y de las competiciones correspondientes, ¿no? Aquí también hemos tenido el problema de la Copa del Rey, la necesidad que expresaron los clubes y que así fue aprobada por la propia Junta Directiva de la Federación, de que se dispute con público, y por lo tanto pues tendremos que llevarla mucho más adelante en el tiempo. Y también la automaticidad en que cualquier decisión de FIFA o UEFA o de la propia IFAB, cuando se modifiquen reglas del juego, automáticamente quede integrada en nuestro ordenamiento jurídico federativo nacional. Por ejemplo, esto fue en directo el 8 de mayo, tal y como se aprobaba en la comisión delegada estas nuevas regulaciones, asistimos a la aprobación en paralelo por parte de la IFAB de la modificación transitoria de la regla 3 del juego, esa que va a permitir ahora, por ejemplo, que en los partidos pueda haber 5 sustituciones o 3 detenciones. Pues bueno, ese mismo día, pues obviamente pudimos integrar toda esa normativa, que además va a tener especificidades y que veremos si se queda después de la pandemia, en estos partidos que se van a reanudar ahora, en próximas fechas, el mes que viene, pues que pueda haber 5 sustituciones, que pueda haber pausas de rehidratación, pausas de refresco, y que además aumente el número de suplentes tanto en primera como en segunda división, como en el resto de competiciones, a 12 o 9, ¿no? Un poco para permitir también un mayor descanso para los futbolistas y un mejor desarrollo de la competición. Y también teníamos que resolver cómo se llevaba a efecto ese mandato que el Consejo Superior de Deportes había depositado en las comisiones delegadas de las federaciones deportivas para cómo reanudar o no reanudar las competiciones. Aquí el carácter general ha sido el respeto total y absoluto de esos principios de objetividad, de justicia deportiva, de integridad y del mérito deportivo. Ahora podemos comparar, y será muy enriquecedor el debate con otros compañeros de otros países. Aquí la idea principal, porque la idea nos ha venido dada por el Ministerio de Sanidad, es que los partidos que debían de imputarse, obviamente solamente se van a disputar si hay esas autorizaciones, como no puede ser de otra forma, se van a disputar sin público, salvo autorizaciones, y también hay que respetar toda una serie de protocolos específicos que han venido aprobando el Consejo Superior de Deportes. La idea un poco ha sido que en ese pacto de Viana lo que se pactó es que se va a poder reanudar las competiciones profesionales, lo que a día de hoy es la primera y segunda división de fútbol en España, y también esto va a afectar a la primera división de baloncesto, que son las competiciones calificadas como profesionales por parte del Consejo Superior de Deportes.
y en el resto de competiciones, al hilo de esos principios de mérito deportivo, se ha seguido fiel y escrupulosamente lo dictado por la recomendación del Consejo Superior de Deportes y la resolución, que es totalmente vinculante y eficaz y válida como cualquier acto administrativo en el ámbito jurídico. Se ha dado por terminada, obviamente con base en criterios de sanidad y de salud, todo lo que son categorías inferiores de juveniles, es decir, en el ámbito estatal. Y para las competiciones oficiales no profesionales, lo que se ha dictado es que prevalezca el mérito deportivo y que no haya ningún tipo de descenso y que en la medida de lo posible aquellas competiciones que tengan que terminar porque lleven aparejado un playoff o una nueva eliminatoria, pues obviamente se respeten, pero se disputen el mínimo número de partidos. Si eran a doble vuelta, pues a una única vuelta, y todo ello, obviamente, de acuerdo con las resoluciones de los órganos. En este caso, se delegó por parte del Reglamento General de la Federación y por parte de la Comisión Delegada, por mandato de la resolución del Consejo Superior de Deportes, en determinados órganos específicos de la Federación para dar por terminadas las competiciones y permitir el desarrollo de esos playoffs. Esto es un poco cómo ha impactado a nivel de competiciones y de futbolistas y también cómo ha impactado en toda la organización del deporte. Ya os he dicho que la COVID ha permitido que se configure y se cambie el modelo de organización jurídica del deporte en España. Ha permitido ese trasvase, yo creo, muy efectivo de dinero de los derechos audiovisuales a todo el deporte federado, olímpico y paralímpico español, a través de ese Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para el fomento de la economía y el empleo, que fue convalidado el pasado 13 de mayo por el Congreso de los Diputados y que obviamente ya surte plenamente efectos. Esto ha provocado que obviamente haya que modificar un Real Decreto Ley histórico, el 5/2015, de derechos de televisión, de explotación comercial, a través de dos medidas claves. Por un lado, la constitución de una fundación pública, que se llama España Deporte Global, al hilo de ese impulso del deporte federado y el deporte olímpico en la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokio, y sobre todo de internacionalizar la marca del deporte español por todo el mundo, y será una fundación en la que participen la Liga, la Federación Española de Fútbol y el resto de federaciones, pero que además va a ser el ente encargado de canalizar todas las inyecciones económicas que van a llegar a esta fundación sin ánimo de lucro y que va a impulsar en gran medida todo el deporte federado español, sobre todo con la comercialización del 1,5% de los derechos audiovisuales, que a día de hoy pues, puede oscilar entre 25 y 30 millones de euros al año, que van a ir a todo el deporte federado, olímpico y paralímpico español. Creo que es un ejercicio de plena solidaridad del fútbol con el resto del deporte y que obviamente creo que es digno de elogio y que puede ser de utilidad a otro tipo de modelos en los cuales sí que puede haber esa solidaridad o esa responsabilidad social entre lo federado y lo no federado, entre lo profesional y lo no profesional, y entre el fútbol en mayúsculas con el resto de deportes. Y también ha permitido adoptar una serie de medidas que también van a permitir una mejor comercialización de los derechos, porque se ha ampliado el ámbito de aplicación de la Ley de Derechos Audiovisuales del Fútbol. Estaba pensado única y exclusivamente para la primera y segunda división y para la Copa del Rey y la Supercopa, y se va a ampliar con el resto de competiciones oficiales futbolísticas, incluyendo pues, competiciones que también pueden tener interés y que van a tener una mejor comercialización, como pueden ser el resto de competiciones futbolísticas organizadas por la Federación Española de Fútbol, y sobre todo destacar esos nuevos porcentajes para la Federación Española de Fútbol para contribuir solidariamente al fútbol aficionado y a infraestructuras federativas en las categorías no profesionales. Se pasa de un 1% a un 2% y también se da ese 1,5% con arreglo a esos criterios de solidaridad para todo el deporte español. Y también, obviamente, pues creo que es algo que puede ser muy útil en estos tiempos de crisis y que va a beneficiar a los clubes, a los jugadores y a todos los deportistas en nuestro país. Y ya para terminar, porque creo que me voy excediendo ya de esos 30 o 40 minutos, perdón, Manuel, pues bueno, creo que la situación a día de hoy es moderadamente optimista, por lo menos en el ámbito europeo. Ahora veremos con el resto de países. Creo que el fútbol mundial empieza a andar después de este golpazo que nos hemos dado todos con la terrible pandemia. Creo que poco a poco pues ya hay ligas que se han reanudado,
Alemania, por las informaciones que tenemos, República Checa, Austria, Dinamarca, grandes ligas como la española, la turca, la rusa, pues van a reanudarse. Es verdad que algunas ya no regresarán, son los casos de Bélgica, Holanda, Francia y Escocia, por lo menos en Europa. Premier League también confiamos, ojalá que pueda también reanudarse, creo que sería un símbolo muy positivo y también probablemente, aunque esto todavía está por definir, el ámbito de las competiciones europeas de clubes, Champions League, Europa League, va a poder reiniciarse probablemente en el mes de agosto, ¿no? Eso es un poco hasta donde llegamos. Creo que la situación, por lo menos en el ámbito aquí español y europeo, empieza a ser, dentro de la extrema gravedad, empieza a dar buenos frutos esos confinamientos y esas situaciones tan complicadas que hemos tenido. Progresivamente se está permitiendo ya un mayor número de entrenos, tanto en equipos profesionales como no profesionales, y creo que la mejor señal será pues, la reanudación de nuestro campeonato de Liga de Fútbol Profesional y de Baloncesto Profesional, y probablemente también en próximas fechas del resto de competiciones federadas futbolísticas que tienen que finalizar a través de esos playoffs. No os quiero molestar más y aburrir, creo que lo interesante puede ser el intercambio de ideas. Espero que por lo menos los ejemplos nacionales, pues ahora a la hora de compararlos, pues puedan servir a lo mejor para alguna idea o para la crítica. Reiterar a Emanuel y al Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza pues el privilegio que me han dado de poder inaugurar la comisión, es algo que siempre recordaré y una gran satisfacción, al igual que ver pues, a un gran número de amigos al otro lado. Lamentablemente no puedo estar en ese país hermano que es Argentina, donde he tenido la suerte de poder ir muchas veces y que espero, en cuanto termine esta pandemia, pues poder estar por allí también para saludaros y pasar buenos ratos en estas materias que tanto nos gustan del fútbol y del derecho. Y nada más, creo que el debate será mucho más interesante que lo que os pueda haber dicho y reiterar mi agradecimiento. Muchas gracias, Emanuel y Colegio de Mendoza.